El tema que nos acompaña el día de hoy le hemos titulado Alcanzando la Salvación. Alcanzando la Salvación. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Me centro en el versículo 5 que dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El apóstol en este versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar. Somos guardados por el poder de Dios en esta tierra mediante la fe, para una causa, con un propósito, con un objetivo. Y ese propósito por el que somos guardados por el poder de Dios en esta tierra, en nuestro peregrinaje, en nuestro caminar, dice, es para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea que nos habla la Escritura de una salvación que está preparada, una salvación que se ha de manifestar, que ha de ser manifestada en el tiempo postrero. Y dice que Dios anhela que alcancemos esa salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces hemos estado mirando lo que la palabra del Señor nos enseña sobre lo que es la salvación, y dos aspectos fundamentales que hemos estado mirando es entender el aspecto de ser salvos. Y me he centrado mucho en esto porque mucha gente no alcanza a comprender estos dos aspectos con claridad: lo que es ser salvos presente y lo que es seremos salvos un futuro. Una palabra o dos términos de la salvación que parecieran ser controversiales entre sí, porque lo primero que piensa uno, ¿verdad?, es si ya soy salvo, ¿por qué he de ser salvo? O seré salvo o soy salvo. Pero la verdad es que las dos cosas, los dos términos son correctos en cuanto a la salvación. Es decir, somos salvos y seremos salvos. Pero ¿cómo es que soy salvo y al mismo tiempo seré salvo? Entonces, si seré salvo, entonces no soy salvo. O si ya soy salvo, ¿por qué tengo que ser salvo en un futuro? ¿Por qué tengo que alcanzar una salvación si ya la tengo? Si ya soy salvo. Y en pocas palabras, la manera como lo hemos venido definiendo es entender que cuando la Biblia nos habla de ser salvos presente, lo cual lo dice en muchos pasajes en la Biblia, nos está hablando de lo que es recibir la salvación. Recibir la salvación. Recibimos la salvación cuando dice la palabra: por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces cuando recibimos la salvación, podemos declarar abierta y libremente: ya somos salvos. Entonces siempre que la Biblia nos habla de una salvación presente, de ser salvos, nos está hablando, en otras palabras, de cuando recibimos la salvación o de cómo se recibe la salvación para ser salvos. Eso es recibir la salvación, ser salvos. Pero seremos salvos, alcanzaremos la salvación, como dice aquí, para alcanzar, está hablando de un futuro, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en un futuro. Está hablando de algo que sucederá, algo que no ha sucedido. Entonces también nos habla de una salvación futura, una salvación por venir, una salvación que alcanzaremos para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada
en el tiempo postrero. O sea, esta salvación de la que habla acá todavía no ha llegado. Dice que se ha de manifestar. No la hemos alcanzado, la hemos de alcanzar. Y dice que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, cuando nos habla de esa salvación que hemos de alcanzar, hemos de ser salvos, nos está hablando en pocas palabras de cómo retener la salvación. La salvación es la misma, es una misma esencia, pero hay diferencia en cómo se recibe esa salvación y en cómo se retiene esa salvación. Para recibir la salvación solamente es por fe, por gracia, no es por obras para que nadie se gloríe. No tenemos que hacer nada, solo creer, abrir el corazón y recibir. Es todo lo que tenemos que hacer para recibir la salvación. Pero si usted recibe la salvación y se queda cruzado de brazos y no acciona y no hace nada y no obedece a Dios y nunca busca honrar a Dios ni caminar en el camino de Dios, en los principios de Dios, en los fundamentos de Dios, entonces hay un gran signo de interrogación sobre la vida de aquella persona, si realmente fue una salvación genuina o auténtica que recibió. Porque la salvación auténtica produce fruto, produce obras, produce cambios, produce una nueva vida, un nuevo corazón, un nuevo caminar en cada uno de nosotros. Esa es una salvación real, genuina, viva, activa, una salvación que tiene frutos y que tiene obras. Entonces, cuando recibimos la salvación, no necesitamos hacer nada, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero para retener la salvación, sí requerimos accionar, sí requerimos obrar, sí requerimos obedecer, sí requerimos hacer algo que agrade a Dios. Y es lo que vamos a estar mirando. Déjeme, se lo pongo de esta manera. La salvación que hemos de alcanzar, es decir, cuando hablamos de la salvación que la salvación que ya alcanzamos, lo primero que nos da es una posición en Cristo. Nos da una posición. ¿Qué significa eso que nos da una posición? Es decir, cuando Cristo viene a nuestra vida, nos da una posición. Significa, nos declara salvos, nos declara santos y nos declara justos. Dios desde que Cristo llega a nuestra vida ya nos declara salvos, ya nos declara santos y ya nos declara justos. Pero ahora, cuando nosotros vamos caminando, vamos creciendo y llevamos el compromiso de retener lo que hemos recibido de parte de Dios, ahora retener significa lo siguiente, en pocas palabras. Retener es llegar a ser en la práctica lo que ya somos en posición. Vuelvo a repetirlo, llegar a ser en la práctica lo que ya somos en posición. Cuando uno va caminando en esa dirección, eso nos ayuda a retener lo que hemos recibido de parte de Dios. O sea, el anhelo de cada creyente debe de ser la meta de cada creyente. Uno de los objetivos de cada creyente debe de ser, repito, llegar a ser en la práctica lo que ya somos en posición. Cuando usted cree en Cristo por medio de la fe, al creer en Cristo, repito, usted es declarado por Dios salvo. Usted es declarado por Dios santo, santificado. Usted es declarado por Dios justo, justificado en Cristo Jesús. Ya es declarado de esa manera. Pero esa es la posición que Dios le da por medio de los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. La santidad de Cristo, la salvación de Cristo, los méritos de Cristo, la justicia de Cristo. Y por eso Dios nos declara salvos, santos y justos delante de Dios. Pero ahora la meta y el reto de cada creyente auténtico y genuino tiene que ser esta: ya Dios me declaró salvo, ya Dios me declaró santo, ya Dios me declaró justo. Ahora yo tengo que ser en la práctica, o tengo que llegar a ser, anhelar llegar a ser, caminar en esa dirección, llegar a ser en la práctica lo que ya soy en posición declarado por Dios. O sea, si Dios me declara salvo, yo tengo que caminar como una persona que ha sido entresacada de entre los muertos, que ha sido apartada para la gloria de Dios, que ha sido transformada de vida, y ahora ya no viviré la vida vieja, antigua que antes vivía, sino ahora viviré una vida conforme a la gracia, a la voluntad de mi Dios, porque Él me ha declarado salvo, aleluya. Y yo voy a llegar a hacer en la práctica lo que Él ya declaró que soy en posición delante de Él.
Él me declaró santo por su santidad, pero ahora mi meta es llegar a ser en la práctica lo que Él ya me declaró en posición, lo que ya tengo en posición. En posición soy santificado por la sangre de Cristo. Ahora en la práctica debo de ser santificado. Debo de apartarme del mal, de apartarme del pecado, de dejar lo malo, lo que antes hacía, que no agrada a Dios. Y ahora tengo que comenzar a practicar lo que Dios quiere que yo practique: la justicia, la santidad, la verdad, todo lo que honra a Dios debemos de practicarlo ahora. Y ahí es donde anhelamos y añoramos llegar a hacer en la práctica lo que ya somos en posición. El problema que tienen muchas personas es que cuando solamente creen en Cristo y les dicen: bueno, Cristo ya nos salvó, Cristo ya nos santificó, Cristo ya nos justificó, entonces dicen: si ya Cristo lo hizo todo, yo ya no tengo que hacer nada. Yo ya no tengo que hacer nada. Puedo hacer lo que sea, vivir como sea, caminar como sea. Y no es de esa manera. La meta y la mentalidad del cristiano, repito, debe de ser llegar a ser en la práctica lo que ya es en la posición que Dios le ha dado, que Dios ha declarado sobre su vida. Entonces somos salvos por la obra que Cristo ha hecho en nosotros, por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Somos santificados en esa sangre y somos justificados por esa sangre. Pero ahora debemos de caminar buscando llegar a ser en la práctica lo que ya somos en posición. Déjeme y le pongo este otro ejemplo. Nosotros en nuestro ser somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. En esencia tenemos un espíritu. En esencia nosotros somos espíritu. Nosotros tenemos un alma y nosotros vivimos en un cuerpo. Nuestro espíritu ya fue renovado cuando creímos en Cristo. Nuestra alma está siendo renovada y nuestro cuerpo será renovado. O sea, mi espíritu ya fue renovado en perfección. Desde el momento que creí en Cristo, la Biblia dice que el que cree en Cristo se une un espíritu con el Espíritu de Dios y venimos a ser renovados en el espíritu. Pero nuestra alma no ha sido renovada completamente. Nuestra alma está en el proceso de ser renovada. Nuestra alma está siendo renovada. Significa, todavía no alcanza la perfección, todavía no alcanza a llegar a la estatura del varón perfecto. Va caminando cada día y debe de ir creciendo en esa renovación, siendo renovada. Dios me quita hoy algo, mañana me quita otra cosa, pasado otra cosa mala, y así nos va cambiando hasta que vayamos pareciéndonos más y más a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. Esa es la meta de cada hijo de Dios: llegar a ser como nuestro Señor, parecernos más y más a Él. Bendito el nombre del Señor. Vamos a avanzar en nuestro tema, amén. Venga conmigo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6, y así nos adentramos más en lo que la palabra del Señor nos enseña. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí es donde el Señor nos empuja, nos impulsa a caminar, nos motiva, como decía, a buscar ser en la práctica lo que ya somos en posición. El Señor le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas.
dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, esta es una palabra comprometedora para todos nosotros. Esta palabra no va dirigida a una persona inconversa. Esta palabra va dirigida a aquellos que hemos creído en el Señor, aquellos que ya estamos con aquella identidad de hijos de Dios, aquellos que decimos tener a Cristo en el corazón. Y dice el Señor: yo conozco tus obras. Por eso le decía, para recibir la salvación no necesitamos obras, porque claramente dice el apóstol Pablo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto no es de vosotros, porque es un don de Dios. Entonces, si dice claramente que no es por obras que somos salvos, que recibimos la salvación, esa es una realidad. Sin embargo, acá dice el Señor: yo conozco tus obras. Pero no está diciendo que la persona tuvo que tener obras para recibir la salvación. No, la salvación se recibe como un regalo de Dios, sin tener obras, sin merecerla por medio de las obras. Simplemente la recibimos como un regalo de Dios. Pero una vez que ya recibimos la salvación, entonces dice el Señor: tiene que haber obras en tu vida, tiene que haber un fruto de esa salvación, de esa fe. No puede ser una fe muerta, tiene que haber acción en tu vida. Y por eso acá le dice a la iglesia de Sardis, ¿verdad? Yo conozco tus obras. Entonces Dios sí mira nuestras obras. Una vez que ya hemos recibido la salvación, una vez que hemos sido salvos, Dios sí le importa lo que hacemos, sí toma en cuenta nuestras acciones. No es de que vive como vivas, haz lo que quieras, que al cabo que ya eres salvo y una vez salvo siempre salvo. No es eso lo que dice la palabra de Dios. El Señor dice: yo conozco tus obras. Dios está mirando nuestras obras, nuestras acciones. Dios tiene sus ojos puestos en nuestras obras, nuestras acciones. ¿Para qué? ¿Para que las obras sean las que nos justifiquen? No. ¿Para que las obras sean las que nos salven? No, de ninguna manera. Las obras nunca podrán salvarnos ni justificarnos, pero las obras darán testimonio de una fe genuina, de una salvación auténtica, de una santidad progresiva, de una justificación que vamos aspirando a llegar a hacer en la práctica lo que ya somos en aquella posición que Dios nos ha dado. Entonces Dios dice: yo conozco tus obras. ¿Qué obras? Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Que tienes nombre de que vives. O sea, la apariencia, el concepto, el aspecto, el conocimiento. Tienes nombre de que vives. Podemos tener, mis hermanos, todos los títulos, podemos tener todos los calificativos, por así decirlo. Podemos conocer todas las prácticas de lo que es, vamos a decirlo, un creyente, un cristiano. Sabemos la Biblia, sabemos decir amén, sabemos orar, sabemos cantar, sabemos todo lo que se debe de saber o lo que se aprende caminando con el Señor. Pero dice: he aquí que tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces eso es algo peligroso para nuestras vidas, de quedarnos simplemente con un nombre, quedarnos con una posición, quedarnos con simplemente una apariencia, pero no tener una realidad de nuestra vida. Obras que glorifiquen a Dios, obras que honren a Dios, obras que agraden a Dios, obras que den testimonio de que somos verdaderos hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Eso es lo que Dios anhela para poder crecer en esa salvación, para poder llegar a ser en la práctica lo que ya somos en posición. No quedarnos solo con que ya soy cristiano, ya soy hijo de Dios, ya soy salvo, ya soy esto, ya soy lo otro, y me quedo con el nombre, pero no hay evidencia detrás del nombre. Entonces, tengo nombre, tienes nombre de que vives, pero dice: estás muerto. Dicho de otra manera, posees el título de la posición, pero no hay evidencia. No hay evidencia de esa realidad, de esa esencia. Por eso le decía: ser salvos, ser santos, ser justos,
Debe de ser el anhelo de nosotros llegar a hacer en la práctica lo que ya somos en posición. O sea, si ya en posición Dios me declaró salvo, si ya en posición Dios me declaró santo, si ya Dios me declaró justo, ahora debo de anhelar llegar a hacer en la práctica eso, practicar lo que es esa bendición de Dios. Amén, mis hermanos. Entonces dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras. Vuelve a las obras. No he hallado tus obras perfectas delante de mí. O sea, veo que no estás aspirando a llegar a convertirte en la práctica lo que dices ser, en posición, en puesto, en título, lo que dices haber recibido de parte de Dios. No te veo aspirando a llegar a convertirte en eso, en la práctica, y eso habla en contra de ti, porque te estás quedando con el nombre de que vives, pero la evidencia dice que estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Cuáles son las cosas que están para morir? Cuando habla de las cosas que están para morir, está hablando de todo descuido en nuestra vida espiritual, de todo descuido en nuestro caminar. Cuando en nuestro caminar vamos caminando y de repente hay áreas que descuidamos en nuestra vida, hay cosas que descuidamos en nuestro caminar. Descuidamos muchas veces la oración, descuidamos la lectura de la palabra, descuidamos el congregarnos, descuidamos el practicar la justicia, las buenas obras, las buenas acciones para con nuestro prójimo. Descuidamos tantas cosas lindas que Dios nos dice que debemos de constantemente estar ejercitando, cultivando, que debemos de estar practicando, y muchas veces descuidamos muchas de esas áreas en nuestra vida. Y el Señor dice: sé vigilante, mira, pon atención, dice el Señor, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Vea usted, acuérdate pues de lo que has recibido. Dios no solamente dice recibiste aquello cuando fuiste salvo y hasta ahí, sino acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Entonces está amonestándonos el Señor, exhortándonos de que nos acordemos lo que hemos recibido. ¿Qué recibimos? La salvación de nuestra alma, es lo más grande y lo más maravilloso. ¿Qué recibimos? El perdón de nuestros pecados. Recibimos la santificación de nuestro Dios. Recibimos la justificación de parte de nuestro Dios. Acuérdate de lo que has recibido. Sí, Señor, un día recibí la salvación. Sí, Señor, un día recibí la santificación. Me santificaste, me declaraste santo, Señor. Sí, Señor, un día recibí la justificación, me declaraste justo, Señor. Gracias por esa bendición. Pues acuérdate de lo que has recibido y de lo que has oído, y guárdalo, reténlo. No simplemente sea algo que se quede en el olvido. No sea simplemente un título que recibiste el día que creíste, sino que esto sea una práctica en tu vida. Guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Entonces el Señor nos manda a guardar lo que recibimos, a cuidar lo que recibimos. La salvación, hermanos, es el tesoro más grande que Dios nos ha otorgado. Debemos de guardarlo, de cuidarlo más que nuestra salud, más que nuestra casa, más que nuestro carro, más que nuestra vida en todos los sentidos, humanamente hablando. La salvación tiene que ser lo más valioso y cuidadoso que debemos de tener, pero muchas veces la descuidamos. Dice el versículo 4: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Dice: y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Versículo 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
terminando en este versículo 5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y me llama la atención la siguiente expresión: y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué significa esto? ¿Que nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida? Sí. ¿Por qué? Porque aquí dice claramente que si nosotros vencemos, si nosotros velamos, si nosotros nos afirmamos, dice Dios: no borraré su nombre del libro de la vida. Pero ¿qué pasa si no vencemos, si no velamos? ¿Qué pasa si descuidamos nuestra vida? ¿Qué pasa si no retenemos, si no guardamos lo que hemos recibido y lo que hemos oído? ¿Qué pasa si no guardamos ese tesoro maravilloso? Si no retenemos, guardar es retener lo que hemos recibido. Por eso el versículo 3 decía: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Cuánto recibimos de Dios? ¿Cuánto hemos oído de parte de Dios? Pero dice: lo tienes que guardar, lo que has recibido y oído. Y guárdalo. Guardarlo es retenerlo, es mantenerlo en tu corazón. Guardarlo es practicarlo. Guardarlo es caminar en ello. Guardarlo es vivirlo. Guardarlo es ponerlo en práctica. Entonces dice: si no vences, si no guardas, si no mantienes este regalo, dice, tu nombre puede ser borrado del libro de la vida. Porque solo el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Dice: no lo borraré del que vence, y del que no vence, y del que se descuida, y del que no guarda lo que ha recibido, y del que no retiene lo que recibió. ¿Qué pasa con tal persona? Su nombre puede ser borrado del libro de la vida. Es decir, un día nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. Pero no nos conformemos con que simplemente fue escrito y ahí va a permanecer por una eternidad. Acá la palabra nos dice que el nombre puede ser borrado del libro de la vida, y solamente el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Eso es lo que debemos de añorar, anhelar, que un día que lleguemos a la presencia de Dios, nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Que Dios nos diga: pasa, siervo fiel, al gozo de tu Señor. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Qué hermosas palabras serán esas que oiremos un día. Amén. Que debemos de anhelar con todo el corazón. Amén. Oír esas palabras. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces nos habla el Señor de guardar, nos habla de retener lo que hemos recibido de parte de Dios. Veamos qué nos dice la palabra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Ahí enseguida, vea cómo dice la palabra en este pasaje. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué nos dice este pasaje? He aquí, yo vengo pronto. El Señor viene pronto, mis hermanos. Lo dice Él, y si lo dijo, imagínense, si esto lo dijo hace cerca de 2000 años atrás, si en aquel momento dijo yo vengo pronto, ¿qué tan cercana estará esa expresión yo vengo pronto en nuestro tiempo? Si en el tiempo del apóstol Juan, hace cerca de 2000 años, era yo vengo pronto, apresúrate, prepárate, no te descuides, ¿cuánto más lo será casi 2000 años después? Que ahora estamos mucho más cerca, como dijo el apóstol Pablo, ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos en el Señor. Amén. Cuando creímos en el Señor estaba cerca, pero cada paso que caminemos nos acercamos más y más a esa gloriosa salvación que ha de manifestarse, esa gloriosa salvación que hemos de recibir de parte de nuestro Dios. Esa salvación está hablando de la
consumación, de la culminación de la obra de Dios en nuestra vida, al guardar, al retener lo que recibimos de parte de Dios, entonces se realizará esa obra perfecta en nuestras vidas. Alcanzará nuestra alma la perfección. Decíamos, nuestro espíritu ya fue perfeccionado, nuestra alma está siendo perfeccionada y nuestro cuerpo será perfeccionado. Ese día, cuando estemos con el Señor, nuestra alma alcanzará la perfección y nuestro mismo cuerpo será glorificado, transformado en un cuerpo de gloria, perfecto, hermoso, maravilloso. Así que tendremos la completa perfección de parte de nuestro Dios, la obra perfecta en nuestra vida. Ahora aún estamos en proceso, estamos siendo regenerados en nuestra alma. Estamos siendo transformados, estamos cada día siendo cambiados. Así que debemos de cada día seguir adelante en esa preciosa transformación. Entonces nos dice este pasaje: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, retén lo que tienes. ¿Qué tenemos? ¿Qué hemos recibido? Retén lo que tienes. Lo más grande, lo más valioso que tienes es la salvación de tu alma. No hay cosa más grande que la salvación de nuestra alma. ¿Y qué dice el Señor? Retén lo que tienes, retén lo que has recibido de parte de mí, retén aquello que te entregué gratuitamente, una salvación grandiosa, gloriosa. Retén lo que tienes. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué tengo que retenerlo? Sí, un día lo recibí, un día me lo entregaste, un día me diste esa gloriosa salvación, pero ¿para qué tengo que retenerla, Señor? Para que ninguno tome tu corona, para que ninguno tome lo que te pertenece, lo que Dios tiene preparado para ti. Hay algo maravilloso preparado en gloria para cada uno de los hijos de Dios. Hay una corona de gloria, hay una bendición más grande de lo que nos podemos imaginar. Hay algo más glorioso de lo que los ojos han visto, de lo que los oídos han oído, de lo que ha subido al corazón del hombre. Esas son las bendiciones que Dios ha preparado para los que le aman. Es algo maravilloso, pero dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Quiere decir que si yo no retengo lo que Dios me ha prometido, lo que Dios me ha entregado, mejor dicho, si yo no retengo lo que Dios me ha entregado, puede ser que no reciba lo que Dios me ha prometido. Si no retengo lo que Dios me ha entregado, puede ser que no reciba lo que Dios me ha prometido. ¿Qué me ha prometido Dios? Vida eterna. ¿Qué me ha prometido? Una salvación gloriosa. ¿Qué me ha prometido? Un lugar donde ya no hay sufrimiento, ya no hay dolor. Un lugar tan maravilloso que no hay palabras para describir lo que hay en la gloria de Dios. Dijo el apóstol Pablo: conozco a un hombre que fue llevado al tercer cielo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Pero este lugar es un lugar tan maravilloso donde oí cosas inefables. Esa palabra inefable significa indescriptible. Es imposible describirles completamente lo que yo miré, percibí, experimenté en ese lugar tan maravilloso. Si lo pudiéramos describir, dejaría de ser glorioso, dejaría de ser celestial. Pero es tan glorioso, es tan maravilloso que no lo podemos describir con palabras. No hay manera, porque nadie lo ha visto, cosa tan gloriosa. Es como, imagínese usted a una persona que nace ciega de nacimiento, ¿verdad? Y que le diga a la persona: descríbeme cómo es una flor, qué colores tiene. Dime cómo resaltan sus colores y cómo se miran y cómo brillan, la combinación de esos colores resaltantes, hermosos, esos azules, esos rojos, esos colores hermosos de esas flores hermosas y preciosas. ¿Cómo le va a describir a una persona ciega de nacimiento cómo se miran esos colores si nunca ha visto un color? Si no sabe lo que es el rojo. Si usted le dice: mira, se mira como la mezcla del azul con el rojo y un poco de amarillo transparente que brilla sobre de ella. ¿Y qué es amarillo transparente?
y que es un rojo resaltante y que es un azul bonito y hermoso. No sabe porque nunca lo ha mirado. Asimismo, las cosas que hay en la gloria de Dios son tan maravillosas que ojo no ha visto, oído no ha oído, no han subido al corazón del hombre, pero un día las hemos de experimentar, porque son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero ¿qué nos llama Dios a hacer? He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que te he entregado. Entonces, la salvación no consiste solamente en recibir una salvación gratuita, sino también consiste en retener lo que hemos recibido de parte de Dios. Verá, porque si no, no diría retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Diría, con que ya hayas recibido, ya la tienes hecha. No hay necesidad de preocuparte por retener. Solamente recibe, y con que hayas recibido, ya la salvación la tienes y te vas a la gloria y no hay ningún problema. Eso es lo que dicen algunos, pero acá no dice la Biblia eso. La Biblia dice, qué bueno que recibiste, pero después de recibir hay un compromiso de cada uno de los creyentes, y ese compromiso es de retener lo que tenemos, retener lo que hemos recibido. ¿Para qué? Dice, para que ninguno tome tu corona. Hay otras enseñanzas que dicen, oh sí, pero es que eso de la corona simplemente es un privilegio que puedes tener. Dicen, puedes entrar a la gloria de Dios y simplemente no vas a recibir corona. Entras y entras sin corona, ¿verdad? Va a haber coronados y va a haber descoronados, por así decirlo. La Biblia no dice tal cosa. Cuando acá la palabra de Dios nos habla de corona, nos está hablando de la salvación, de la victoria, del triunfo, del logro. Vamos a recibir el premio, la recompensa de la salvación que Dios tiene preparada para nosotros. Aleluya. Vamos a mirar esa consumación plena y completa de lo que Dios nos ha otorgado. Aleluya. Hay quienes dicen, mira, hay muchas coronas. Hay la corona de justicia, hay la corona de vida, hay la corona de esto y la corona del otro. Y si pierdes una corona no hay mucho problema. Pierdes la corona de vida, pero tienes la corona de justicia. O pierdes la corona de justicia, pero tienes esta otra corona, etcétera, etcétera. No, mis hermanos, no hay tal cosa. La corona simplemente representa la recompensa de parte de Dios. Todo lo que Dios tiene preparado para ti, esa es tu corona. Todo aquello que Dios planeó y te otorga mediante la salvación que has recibido, esa es la corona, la recompensa de haber perseverado, de haber creído, de haberte mantenido, de haber guardado, de haber retenido lo que Dios te entregó un día, y llegar un día a la gloria de Dios para recibir esa recompensa eterna de nuestro Dios. Esa es la corona. Se le puede llamar corona de justicia, se le puede llamar corona de vida, se le puede llamar de diferentes maneras, pero está hablando siempre de una recompensa eterna en los cielos. Es lo que significa. No piense que va a poder perderse una corona y ganarse otra, y al fin y al cabo, si no recibo todas las coronas, aunque entre sin corona, pero que entre. No, mi hermano, corona simplemente es la recompensa que va a recibir, y la recompensa o la recibe o no la recibe, y el que recibe la recompensa es porque perseveró hasta el fin, reteniendo lo que Dios le entregó. Y el que no, lamentablemente se perderá, se borrará su nombre del libro de la vida, como decía el Señor en Apocalipsis 3:5, ¿verdad? Se borrará el nombre y simplemente no tendrá acceso a la gloria de Dios. Porque si el nombre de la persona se borra en el libro de la vida, hermanos, cuando lleguemos a la presencia de Dios, lo primero que va a abrirse es ese libro. Dice la palabra, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. El libro de la vida determina
tu salvación o tu condenación. Si no estás escrito en el libro de la vida, entonces tu alma se pierde por una eternidad. Si estás escrito en el libro de la vida, entonces tu alma entrará a la gloria de Dios para recibir recompensas eternas por toda una eternidad. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces esa es la realidad verdadera de nuestro nombre que está escrito en el libro de la vida. Ya de ahí el que entró recibirá toda clase de bendición, y el que no tiene su nombre escrito en el libro de la vida, simplemente el Señor le dirá: apartaos de mí, no te conozco, hacedor de maldad. No te conozco. Y eso será triste. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Avancemos en nuestro tema para alcanzar a terminar. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12 al 16. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué maravilloso, ¿verdad? Aquí nos especifica, nos amplía más el tema, nos especifica lo que estamos hablando, pero lo amplía con mayor detalle. Primeramente le dice Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, que nadie te menosprecie, que nadie te tome en poco porque eres joven, que nadie te tome en poco, sino sé ejemplo. Esta es la manera como vas a ganar respeto, como vas a ganar un lugar especial delante de Dios y delante de tu prójimo, siendo ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. De esta manera es que perseveramos en el Señor. De esta manera es que retenemos lo que hemos recibido. ¿Cómo voy a retener aquello que Dios me ha entregado? Como decía el pasaje que leímos en Apocalipsis 3:11: aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vamos a retener lo que tenemos, dice el apóstol Pablo, siendo ejemplo de los creyentes en palabra, la forma como hablamos; en conducta, la forma como nos comportamos; en amor, amando a nuestros amigos, enemigos, a nuestro esposo, esposa, familia, prójimo, etcétera, etcétera. Amor, espíritu, fe y pureza. Espíritu habla de la búsqueda con Dios, el que la persona sea una persona que ocupe su tiempo para buscar a Dios, para tener comunión con Dios, para tener relación con Dios, para tener intimidad con Dios. De esta manera se va a fortalecer. Ocúpate en estas cosas. En espíritu dice fe y pureza. Todas estas cosas son las que nos ayudan a retener lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha otorgado. Agrega y sigue diciendo: entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura. Ocúpate en la lectura. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo? De esta manera, ocupándote en cosas buenas, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Estas son cosas que debemos de ocuparnos. Hermanos, si no nos ocupamos en la lectura, si no nos ocupamos en la exhortación los unos a los otros para mejorar nuestro caminar, y la enseñanza, enseñándonos, aprendiendo lo que Dios nos dice a través de su palabra, corremos el riesgo de deslizarnos, de resbalarnos, de descuidarnos, de perder lo que hemos recibido de parte de Dios. Entonces dice: entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Así que si tres cosas tenemos que ocuparnos, son estas tres cosas: la lectura de la palabra, por supuesto; la exhortación, el buscar mejorar nuestra vida;
y la enseñanza, aprender más para crecer en nuestro conocimiento y así poder retener lo que Dios nos ha dado. Versículo 14: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, ocúpate en estas cosas. Así vamos a retener lo que hemos recibido, ocupándonos de estas cosas. Si nos ocupamos de muchas cosas en la vida, pero no de estas cosas, corremos el riesgo de descuidar nuestra salvación. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. ¿Para qué? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea que cuando nos ocupamos en las cosas de Dios, en lo correcto, como dice acá la palabra, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, nuestro aprovechamiento va a ser manifiesto a todos. O sea, se va a reflejar tu vida, tu conducta, tu caminar, tu desarrollo, se va a reflejar tu forma de hablar, tus palabras, tu conducta, tu amor, tu espíritu, tu fe, tu pureza, se va a reflejar delante de los demás. ¿Por qué razón? Porque tú vas a estar llenándote de esas cosas buenas, permaneciendo en ellas, ocupándote en ellas, y ese aprovechamiento va a ser manifiesto a todos, va a ser manifiesto en todo lugar, va a ser manifiesto a tus compañeros de trabajo, a tu prójimo, a tu familia, a tu esposo, a tu cónyuge, a tus hijos. Va a ser manifiesto a todos. Y eso es lo maravilloso y lo lindo, que sea manifiesto que hay una obra de Dios en nuestra vida, que sea manifiesto que Dios está trabajando, mejorando, santificando, justificando nuestra vida día con día, paso a paso que vamos dando, que la mano de Dios sigue trabajando en nosotros para bien, que no vamos perdiendo lo que Dios nos entregó, sino que vamos puliendo, mejorando, que vamos caminando en esa dirección de parte de Dios cada día más y más. Entonces termina diciendo el versículo 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás. O sea, retendrás, mantendrás. Habla de la salvación futura. Te salvarás. No dice ya te salvaste o ya eres salvo. No, te salvarás. Haciendo esto te salvarás. Quiere decir que para retener la salvación, para alcanzar esa manifestación plena de la salvación, sí necesitamos retener, accionar, obrar, obedecer. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces hay una razón maravillosa por la cual debemos de esforzarnos siempre en ocuparnos en nuestra salvación, en cultivar nuestra salvación, en, como decía, en buscar alcanzar, ser en la práctica lo que ya somos en posición. O sea, no solamente digamos yo ya soy salvo porque recibí a Cristo y Él me salvó, ya soy santo porque Él me santificó, ya soy justo porque Él me justificó en su sangre. Eso es una realidad y es cierto. Si creíste de corazón en Cristo, fuiste salvo porque Él te salvó. Eres santo porque Él te santificó y eres justo porque Él te justificó. Así lo dice la palabra, que hemos sido santificados en Él, justificados en Él y hemos sido salvos por Él. Pero no debemos de quedarnos solo con el título. Debemos de aspirar, llegar a ser en la práctica del diario vivir a lo que ya somos en la posición que Él nos ha dado por la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Así que caminemos creciendo en esa salvación, reteniendo, manteniendo, para que un día podamos recibir la corona, la recompensa de la vida eterna para la gloria de Dios, la recompensa de esa plena manifestación de lo que Dios tiene para nosotros. Porque dice la palabra que tenemos las arras de esa herencia, la promesa, la garantía que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero todavía nos espera muchas más bendiciones. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 9 al 15. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa,
con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Este pasaje nos habla, va un poco más dirigido a la mujer, pero nos habla de lo mismo, del caminar, del desarrollo, de retener lo que hemos recibido, de caminar como hijas de Dios, con la dignidad de una hija de Dios. Y nos dice asimismo que las mujeres se atavían de ropas decorosas, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Nos está hablando de la conducta, del desarrollo, de cómo una mujer debe de ser. Aquí en este caso habla de la mujer, pero por supuesto que también se aplica al hombre en su respectiva manera, ¿verdad? Pero aquí sí está dirigiéndose más directamente a la mujer. El apóstol dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. En otras palabras, estar sujeta a la autoridad que es el hombre, su esposo. Es lo que está diciendo el apóstol acá. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Versículo 15 es el punto fundamental. Dice: pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Pero se salvará engendrando hijos. Si leemos ese pasaje de una manera superficial, vamos a pensar que si la mujer se llena de hijos, pues va a ser seguro que se va a salvar, ¿verdad? Porque acá dice que se salvará engendrando hijos, ¿verdad? Y entre más hijos tenga, pues más segura tiene la salvación. Pero no es de esa manera, ¿verdad? No está hablando de eso, no está diciendo eso realmente. Entonces, ¿qué está diciendo? Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en amor, en fe, amor y santificación con modestia. La Biblia, Dios habla hoy, lo dice de esta manera: pero la mujer se salvará si cumple su deber como madre, y si con buen juicio se mantiene en la fe y en el amor y en la santidad. Entonces, lo que nos está diciendo, no está diciendo que la mujer se va a salvar engendrando hijos o teniendo muchos hijos, sino que una de las responsabilidades, en este caso la mujer que tiene hijos, o sea, la madre de familia, se está dirigiendo a ella. Dice que una de sus mayores responsabilidades, uno de sus mayores deberes delante de Dios, una de las mayores cosas por las que va a dar cuenta en el día que esté delante del Señor, va a ser por el trabajo que hizo, la labor que desarrolló como madre, ese hermoso ministerio, esa hermosa función que dice: no descuide a sus hijos, que pueda criar a sus hijos, educar a sus hijos, instruir a sus hijos, guiar a sus hijos por un buen camino, para que de esta manera pueda así mantenerse en una fe sana. Como nos habla la Biblia de Timoteo, que Pablo le dice: veo en ti que hay una fe genuina, que primero estuvo en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que ahora también está en ti. En otras palabras, aquellas mujeres, la abuela Loida, la madre Eunice y ahora Timoteo, el nieto, venía heredando esa fe de aquella abuela, de aquella madre. En otras palabras, Timoteo se convirtió en un tremendo siervo de Dios. Y Pablo decía: veo en ti una fe genuina, me acuerdo de ti, me regocijo al ver tus lágrimas por Dios, cómo amas a Dios, al ver cómo sirves a Dios, esa entrega genuina, esa fe genuina. Lo felicita el apóstol Pablo.
y habla de la fe que recibió de la abuela Loida, de la madre Eunice, y ahora dice: veo que en ti también está esa fe. Pues hermanas que están presentes, hablo sobre todo a las que son madres, a las que tienen hijos. Dice la palabra de Dios que la mujer tiene un lugar, un privilegio y una responsabilidad de poder guiar, de poder instruir a los pequeños en esa fe maravillosa. ¿Y por qué dice que la mujer? ¿Por qué no dice el padre? Por supuesto que la responsabilidad también es del padre. El padre nunca debe de esquivar esta responsabilidad, pero se dirige a la mujer más directamente, porque desde los tiempos antiguos el deber, la responsabilidad asignada de parte de Dios ha sido siempre al hombre de ser el proveedor para el hogar. Y ha sido a la mujer el ser la madre que se queda en el hogar y que educa, que guía, que corrige a los hijos. Ese ha sido el modelo que ha venido desde tiempos antiguos, y es de lo que Pablo habla. O sea, al padre no le dice, no se dirige al hombre, porque el hombre era el responsable de salir a trabajar y de quizás no estar en casa la mayoría del día. Pero la madre, estando en casa con sus pequeños la mayoría del tiempo, entonces le dice: esta es la responsabilidad de una madre, este es el lugar que Dios espera de ella. Que primeramente el logro más grande no es levantar una empresa enorme. Dios bendiga a las mujeres empresarias y que tienen estudio y que logran tener un gran trabajo, una gran empresa. Dios las bendiga. ¿Es malo eso? No, no es malo. Es pecado de ninguna manera. Pero si una mujer tiene hijos y descuida a sus hijos por levantar una gran empresa, por tener una gran carrera, por hacer lo que sea en esta vida, no sabe lo que está haciendo. Está desperdiciando su vida, su tiempo, invirtiendo en cosas superficiales y descuidando la responsabilidad más importante que Dios le ha dejado. O sea, que más importante que una empresa, que un trabajo, que una carrera para una madre que tiene hijos, son primeramente sus hijos. Velar por ellos, instruirlos, guiarlos para que puedan convertirse en hombres de bien, en mujeres de bien, que sirvan a Dios con todo el corazón y que amen a Dios, que se conviertan en hombres de bien. Eso dice la palabra de Dios. No tiene nada de malo que la mujer, repito, emprenda metas, que la mujer sea una profesional, que la mujer estudie, que la mujer logre, repito, tener un negocio, una empresa grande, etcétera. No es algo malo, ni Dios la limita. Pero Dios sí le dice: si vas a descuidar, una vez más hablando a las que tienen hijos, si vas a descuidar a tus hijos, que tienen más valor que cualquier empresa de esta tierra, por lograr algo material en esta vida o en esta tierra, estás equivocada. Estás trabajando en lo que no vale tanto y estás descuidando lo que vale mucho. Vas a perder a tus hijos, vas a perder lo de más valor, y vas a terminar lamentándote un día. Entonces la primera responsabilidad son los hijos. Si puedo criar a mis hijos, educarlos y aparte hacer esto y hacer lo otro y hacer todo lo que pueda, gloria a Dios. Dios no nos limita, siempre y cuando no descuidemos lo de más valor. Y en este caso, después de nuestra salvación, algo que es de más valor son los hijos. Los hijos, la familia, el hogar son de un valor incalculable, glorioso de parte de Dios, que debemos de darle la importancia de vida, porque Dios así se la da. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor en este pasaje? Nos está diciendo lo siguiente: la mujer, dice, se salvará si cumple con sus responsabilidades, o sea, las responsabilidades prioritarias. El hombre tiene sus responsabilidades prioritarias, la mujer también tiene sus responsabilidades, y si permanece en la fe, el amor y la santificación con modestia. O sea, el mantenernos en Dios, el retener lo que Dios nos ha entregado, el servir a Dios con aquello que Él nos ha otorgado, ¿verdad? Es con lo que debemos
un día de presentarnos delante de Dios y decirle: Señor, lo que me diste lo trabajé de la mejor manera y aquí vengo delante de tu presencia a honrarte y agradarte. Hice lo mejor que pude, Señor, con lo que me diste. Yo entiendo que hay mujeres solteras, hay mujeres solas que muchas veces batallan mucho porque no pueden quedarse en casa como madres de hogar, porque ¿quién va a proveer para ellas, para sus hijos? No pueden quedarse en casita, tienen que por fuerza salir a trabajar y de una de otra manera buscan esforzarse por salir adelante. Dios las bendiga y Dios entiende y conoce que hay diferentes tipos de situaciones, pero siempre la mujer que tiene hijos y que entiende que su mayor responsabilidad delante de Dios es primeramente criar, educar, guiar, dirigir, instruir a esos pequeños para que se conviertan en hombres de bien. Eso es ocuparse en las cosas primordiales de parte de Dios, y eso es lo que le va a ayudar también a un día poder llegar delante de Dios y decir: Señor, cumplí con lo que tú me entregaste, hice lo mejor que pude con lo que tú, Señor, me confiaste. Primeramente, la salvación de mi alma, amándote, honrándote y sirviéndote a ti. Y segundamente, con lo de mayor valor y prioridad en mi vida, que en este caso son mis hijos, mi familia. No quiero descuidar los hijos, la familia, el hogar, el matrimonio por ninguna cosa, sino que Dios dice que debemos de tener primeramente a Dios por encima de todas las cosas como primer lugar, pero segundo a nuestra familia, nuestro hogar, para que de esta manera Él sea honrado, Él sea glorificado y un día lleguemos a su gloria, alabándole, contentos, agradecidos por todo lo que Dios nos dio. Bendito el nombre del Señor. El tiempo se nos ha ido en esta hermosa tarde. Aquí me voy a detener y vamos a ponernos de pie, vamos a hablar con el Señor, vamos a disponer nuestro corazón para acercarnos al Señor.